Hola, muy buenas a todos y a todas. Gracias, Ángel. Y bueno, bienvenidos a este seminario, y con un especial cariño a los alumnos y alumnas del máster que estamos ahora en plena ejecución. Pues muy bien, como decía Ángel en la presentación, vamos a hacer una primera exposición del concepto mapa de calor, pero más que el cómo hacer un mapa de calor al uso, que se puede trabajar desde cualquier sitio. Vamos a enfocarlo desde una perspectiva mucho más general, mucho más relacional con los conceptos de matriz de riesgos, mapa de riesgos, y bueno, estoy convencido que será de interés y de ayuda para todos vosotros. Cuando acabe esta presentación, podéis ir haciendo todas las preguntas y consultas que queráis. Mi compañero Sergio Ruano pues irá de alguna manera agrupándolas por temáticas y demás, y al acabar pues me hará una pequeña entrevista o me hará preguntas agrupadas en base a vuestras inquietudes. Y muy bien, dicho esto y sin más, pues vamos al contenido. Eh, el seminario web, la conferencia titulada Mapas de Calor, parte de lo siguiente, parte de que un mapa de calor es mucho más que esto que estamos viendo aquí. Cuando uno consulta en Internet, en Google, introduce mapa de calor, pues te encuentra normalmente una figura pues como la que estamos viendo. Una figura en la que vemos una matriz, en este caso de 5x5, en el que en las columnas se presentan los criterios de impacto: insignificante, menor, crítica, mayor, catastrófico, y en filas pues obtenemos probabilidades como constante, moderado, ocasional. Los diferentes tipos y los diferentes formatos que hay de estas matrices son, yo diría que casi infinitos, es decir, desde matrices de 5x5 a 10x10, algunas en las que el impacto y las probabilidades, en vez de identificados con etiquetas, como veis aquí, constante, moderado o insignificante menor, están indicados con valores numéricos, del 1 al 10, del 1 al 100, hasta pues, diferentes tipos de etiquetas, que pueden ser de características tipo adjetivales, como insignificante o menor, o características ya más tipo cuantitativas, de muy alta, alta, medio, baja. La idea es la siguiente: la idea es que cuando yo he analizado un riesgo y le he asignado un valor, una magnitud, que ahora veremos exactamente lo que es, me da una posición, digamos, unas coordenadas donde ubicar dicho riesgo en este mapa, en esta matriz de 5x5 en este caso. Entonces, un riesgo como el 1 ha sido calificado como de impacto menor y probabilidad ocasional. Cuando yo hago el análisis de riesgo, determino que su probabilidad es ocasional, su impacto es menor y por lo tanto gráficamente se acaba representando en este cuadrante de aquí. Paralelamente, este tipo de matrices, cuando incorporan este tipo de colores, que pueden ser 3, 5, 6, estar difuminados, estar perfectamente discretizados, viene a denominarse mapa de calor. Pero bueno, lo que quiero es partir desde una base, desde el principio de todo, para decir, bueno, es mucho más un mapa de calor. ¿Por qué? Porque en lo que estamos viendo aquí, aparte de lo que fácilmente se observa, como que hay una probabilidad y un impacto, hay muchísimo más. Hay tanto como que podemos identificar cuál es el nivel de riesgo de cada uno de los riesgos que aparecen en ese mapa. Podemos determinar cuáles son o dónde están los criterios de riesgo. Podemos determinar el apetito al riesgo de una compañía, de una organización o de quien haya hecho dicho mapa de calor. Podemos entender dónde está o qué es la tolerancia al riesgo de esa organización, y podemos entender la capacidad de riesgo, sin más, aparte, mejor dicho, perdón, de la probabilidad y de las consecuencias. Fijaros que cuando normalmente vemos un mapa de calor, de entrada nosotros vemos probabilidad, consecuencia y magnitud, que es la posición final, donde se ubica, perdóname que vuelva atrás, vemos probabilidad, impacto y magnitud. Fijaros que la multiplicación de probabilidad por impacto es la magnitud del riesgo, es donde acaba siendo ubicado ese riesgo. Pues bien, aparte de estas dos, tres cosas, estamos viendo aquí muchísimo más. Estamos viendo apetito, tolerancia, criterios, niveles, pero habitualmente esto, pues bueno, no se tiene en cuenta, o cuando hace uno la búsqueda de qué es un mapa de calor, lo primero que se le presenta es que, bueno, es esta matriz de 5x5 en el que se trabaja para ubicar los riesgos en dicha matriz. Pues bien, vamos a trabajar nosotros el qué es todo esto y dónde lo vamos a ir viendo. Permítanme que haga una primera introducción muy conceptual a los elementos que conforman el riesgo. Aunque parezca muy elemental, pero sigue habiendo mucha confusión en torno a ello y me gustaría matizarlo.
La idea es la siguiente. Para que hablemos de riesgo debe haber un objetivo modificable. Pensar que ISO 31000, como muchos de vosotros ya sabéis, define el riesgo como efecto de incertidumbre sobre objetivos. Por lo tanto, sobre objetivos debe haber un objetivo y ese objetivo debe ser modificable, debe ser alterable de alguna manera, a mejor o a peor. Hoy, por conveniencia, por tiempo que tenemos, vamos a dedicarnos solo a la vertiente de esta modificación en sentido negativo. Es la probabilidad de que ese objetivo difiera de los resultados esperados en un sentido negativo, o sea, que sea peor de lo que yo esperaba. Y aparte de haber un objetivo modificable, debe haber algo más, debe haber un potencial modificador, debe coexistir en espacio y tiempo algo que sea capaz de modificar dicho objetivo. Y esto me parece así tan simple, digo, o sea, pues para que haya riesgo tiene que haber un objetivo modificable y algo que sea capaz de modificarlo, vamos a llevarlo al plano de todos los elementos que conforman cada uno de estos dos grandes bloques. Primero vamos a hablar de lo que son las amenazas, las fuentes de riesgo, las fuentes de peligro. A efectos prácticos son exactamente lo mismo. Es decir, es todo aquello que tiene potencial para que en un momento dado suceda algo que me modifique el objetivo. Y ahora lo entenderéis muchísimo mejor. Después de las amenazas, las fuentes de riesgo y las fuentes de peligro, aparece un nuevo concepto que es el risk driver o el desencadenante. Tiene que suceder algo, tiene que haber, es cuando, y el ejemplo quizás más sencillo, es decir, bueno, como fuentes de peligro yo puedo tener un tanque de combustible y puedo tener cerca una fuente de ignición. Estos son fuentes de peligro, son amenazas. Tener cerca un tanque de combustible y una fuente de ignición, pues bueno, pues es una situación de peligro o es una situación de riesgo que se denomina comúnmente. El risk driver o el desencadenante es el momento en el que todas estas fuentes de peligro o estos componentes del riesgo entran, entran en contacto y desencadenan la ocurrencia de un evento. En este caso sería la fuente de ignición junto con el combustible, la chispa. Es decir, ese desencadenante, ese risk driver, va a ser el elemento que haga que el tanque de combustible, pues evidentemente empiece a entrar en combustión. Hay otros elementos, otras fuentes de peligro. Realmente, pues bueno, aquí podríamos poner también el oxígeno. Si no hay oxígeno no puede haber este tipo de combustión, no habría incendio. Pero básicamente quiero que os quedéis con que hay una gran diferencia entre las amenazas y las fuentes de peligro, que son lo que vive allí de forma latente, hasta que un día un risk driver, un desencadenante, provoca el evento o el suceso. El risk driver sería la chispa, el evento sería la explosión o el incendio. ¿Se entiende fijaros, esta cadena? Hay amenazas, fuentes de riesgo, fuentes de peligro, que están ahí, están latentes, el risk driver, que es ese desencadenante, y el evento suceso. Si lo llevamos a un tema más actual, COVID-19, las amenazas, las fuentes de riesgo y las fuentes de peligro no dejan de ser, por ejemplo, la presencia de animales que actúan como reservorios de virus que potencialmente pueden ser pues, letales para la humanidad. El risk driver o el desencadenante es el momento en el que el primer animal, que normalmente después ya no es más que uno, pasa ese virus a el primer humano. Es ese paciente cero, es ese crear un paciente cero el que se considera el risk driver o el desencadenante de un evento. ¿Y el evento cuál es? La pandemia. El evento o el suceso es el inicio y la consecución de una pandemia. Dicho esto, para que veamos bien que todo lo que es el potencial modificador se divide en estos tres elementos, si seguimos avanzando, lo siguiente que hay es un impacto. Y esto es lo que me gustaría también que quedara muy claro, porque luego cuando veamos las matrices y los mapas de calor, veréis que hay diferencias significativas. Se tiende a confundir mucho impacto con consecuencias. El impacto, por ejemplo, de la pandemia de COVID-19 es que están cerrando pues, todos los pequeños comercios en los países más afectados. Las consecuencias es que va a haber problemas de liquidez para todos esos comercios. Si lo digo a un ambiente más global, pues el impacto, por ejemplo, es que se está dejando de viajar, es decir, la cantidad de vuelos se han reducido muy drásticamente. Las consecuencias, en este caso positivas, es que la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera está siendo mucho menor. ¿Se entiende esta diferencia de que una cosa es el impacto y otra son las consecuencias? Entonces, toda amenaza, fuente de peligro latente, puede ser susceptible de convertirse, de materializarse en un evento a través de un risk driver o desencadenante. Y una vez desencadenado o materializado ese evento, se generan unos impactos que acabarán teniendo unas consecuencias. Este es el esquema más completo.
de lo que es un concepto de riesgo y que todos tendríamos que tener muy claro. A partir de aquí podríamos decir que, en resumen, y lo que se suele hacer a nivel más de teoría general cuando se estudia riesgo o se mira documentos en Internet, lo que te acaban diciendo es que, bueno, que el riesgo no deja de ser una combinación de probabilidad por consecuencias. Pero realmente la probabilidad forma parte de haber identificado y analizado las amenazas, las fuentes de riesgo, estas variables, los risk drivers y el concepto de evento. Y lo mismo para las consecuencias, teniendo muy claro que hay una diferencia entre impacto, consecuencia y otro concepto que es la severidad, que es el grado de impacto o el grado de consecuencia. Muy bien, dicho esto, seguiré avanzando y pasaremos ahora a... fijaros que lo que hemos hecho no es más que definir riesgo. Al principio he hecho una pequeña intro de lo que son los mapas de calor, pero he definido riesgo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de un concepto que es matriz de riesgos, para luego ir avanzando hasta llegar a lo que es el mapa de calor. Una matriz de riesgos es un conjunto de filas y columnas en las que cada fila es un riesgo y cada columna es una característica de ese riesgo. Esto lo podemos ver de forma muy clara cuando decimos que el mínimo de columnas que puede tener es 4. El nombre o el descriptor del riesgo, la probabilidad y las consecuencias. A esta matriz lo más apropiado sería denominarla matriz de análisis de riesgo o matriz de determinación de nivel de riesgo. Aquí aparte de, falta una, pero que la veréis escrita ahora, que es la magnitud. Esta es la mínima unidad de matriz de riesgos. Pongo un nombre, una probabilidad, una severidad y probabilidad por severidad me da una magnitud. Si digo que la probabilidad es 3 y la severidad es 4, la magnitud será 3 por 4, 12. Y el nombre del riesgo, el que le queramos poner. Evidentemente, esta es la mínima unidad, la mínima dimensión de una matriz de riesgos. Lo correcto sería llamarla matriz de análisis o de determinación del nivel de riesgo. Fijaros que aquí lo que hacemos es determinar el nivel de riesgo. ¿Qué es el nivel de riesgo? El nivel de riesgo, según la guía 73-2009 y de ISO 31000, es una magnitud o combinación de riesgos expresado en términos de combinación de consecuencias y probabilidad. Exactamente esto. La magnitud, en realidad, no deja de ser el nivel de riesgo. Este 4 por 3, 12, el 12 es el nivel de riesgo. Por lo tanto, si yo hago una matriz que es un conjunto de filas y columnas en el que cada riesgo tiene asignada una probabilidad, una severidad y una magnitud, perdón, lo que estoy determinando o lo que estoy creando, mejor dicho, es una matriz de determinación del nivel de riesgo, que la puedo también llamar de análisis, porque lo que estoy haciendo es cuantificar, de alguna manera, asignar valor a esos riesgos en forma de combinación de consecuencias y probabilidad. ¿Se entiende bien este concepto? Es importantísimo. Lo que normalmente vemos de entrada en matrices muy simples es esto, es una matriz de análisis o de determinación de nivel. Vamos a dar un paso más. A veces, cuando el número de filas es mayor y tratamos de recoger todas las características del riesgo, en la que ya no solo ponemos el nombre del riesgo, sino las fuentes de riesgo, los desencadenantes, qué variables o factores pueden estar relacionados, entonces, en estos casos hablamos de matriz de riesgos en general o de matriz de identificación de riesgos en particular. Es cuando vemos documentos de este tipo. ¿Podemos llegar a llamar a esto también mapa de riesgos? Sí, pues podría ser una forma de entenderlo. Yo prefiero hablar siempre de matrices y el concepto y la palabra mapa la utilizo única y exclusivamente para el mapa de calor, el mapa de posicionamiento de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que entendamos que cuando solo aparece esto de aquí es una matriz de determinación de nivel, cuando aparece todo hablamos de matrices de riesgos o matrices de identificación de riesgos. Importantísimo, las matrices de riesgo y las matrices de identificación de riesgos en particular suelen incluir, o lo más habitual es que incluyan todos los elementos de la matriz de nivel de riesgo. Es decir, aparte de todas las características del riesgo, acabará incluyendo valores de probabilidad, de consecuencias, y fijaros aquí, por ejemplo, que va la magnitud del riesgo. La matriz de riesgos es una matriz ampliada de la de nivel de riesgos, pero es muy posible que nos encontremos en determinados documentos que solo se nos facilita esta de aquí. La verdad es que esta de aquí, o estas columnas en particular de las matrices en general de riesgos, son las que se van a utilizar para elaborar los conocidos como mapas de calor que ahora vamos a ver. Espero no estar yendo muy rápido, pero bueno, el tiempo apremia. Ahora sí que vamos a lo que es un mapa de calor. Cuando representamos una matriz de riesgos, fijaros, de análisis de riesgos, perdón, estas 4 columnas, incluimos además los criterios de riesgo
¿Qué es un criterio de riesgo? Un criterio de riesgo es un término de referencia respecto a los que voy a evaluar la importancia de un riesgo. Es decir, es un término que me va a decir si ese riesgo pues, es aceptable, no es aceptable, es crítico, debo actuar de él de una manera o debo actuar de otra forma o de otra manera. Ese es el criterio de riesgo. Cuando, además de lo que es la probabilidad, la severidad y el nivel, que aquí he puesto magnitud, pero podéis traducir perfectamente como nivel de riesgo, incluyo los criterios de riesgo, tenemos un mapa de calor. Fijaros, tengo la probabilidad, tengo las consecuencias. Cuando ubique aquí dentro un riesgo, voy a tener el nivel de ese riesgo, pero con los colores estoy indicando cuáles son los criterios de riesgo. Los criterios de riesgo quiere decir que cuando yo pongo algo en rojo, estoy diciendo que todo lo que caiga aquí es inaceptable. Quiere decir que es algo que tengo que eliminar como riesgo. Es decir, que esa fuente no puede existir. Ese criterio lo acabo de fijar yo. Una de las cosas que vamos a ver ahora es que normalmente asumimos que los criterios de riesgo son los mismos para todo el mundo. Y eso no es del todo cierto. Normalmente cuando buscamos documentos o buscamos en Internet mapas de calor, nos encontramos siempre esta configuración de aquí, en el que por criterio hay la misma superficie, digamos, la misma área para los riesgos que son inaceptables y la misma área para los riesgos que son completamente aceptables o asumibles. Eso no tiene por qué ser siempre así. Ahora lo veremos con más detalle. Lo siguiente, fijaros que el criterio de riesgo lo tengo aquí. El siguiente elemento que puedo ver en un mapa de calor es la capacidad. La capacidad de riesgo es la cantidad y tipo de riesgo que una organización es capaz de soportar en la persecución o la consecución de sus objetivos. Fijaros que todo lo que no sea rojo, que acabo de decir que es el criterio que me determina que es inaceptable, me incluye todos los riesgos que conforman mi capacidad de riesgo. Es decir, todo lo que esté aquí determinará cuál es mi capacidad. Espero que se entienda porque es una forma muy gráfica de ver conceptos que cuando solo se leen, o sea, si un riesgo me cae aquí, pues bueno, es un riesgo que entra dentro de lo que tengo yo como capacidad. Lo que me cae aquí supera mi capacidad. Yo esto no lo puedo asumir. Otro elemento, hemos hablado, insisto, hemos hablado del criterio de riesgo, hemos hablado de la capacidad. Vamos a ver ahora otro, la tolerancia, que también hemos trabajado. La tolerancia al riesgo es la disponibilidad de una organización o de sus partes interesadas para soportar un riesgo después de haberlo tratado. Normalmente, los riesgos, una vez considerados que ya han sido eliminados, digamos, la parte de aquí, en el segundo ciclo, pensar que estas matrices no se construyen una vez y ya está. Una vez construidas, lo que voy a intentar es que en la zona roja nunca haya nadie. Porque si hay alguien, estoy por encima de mi capacidad. Y si estoy por encima de mi capacidad, algo estoy haciendo muy mal. Cuando cojo una zona de esta matriz, de este mapa, en el que por un lado elimino todo lo que es inaceptable y por otro lado elimino todo lo que ya no solo que sea aceptable, sino que es perfectamente soportable, me quedo con la franja de la matriz que corresponde a la tolerancia. Es decir, a aquello que yo tengo capacidad de soportar, más allá de retener o de aceptar. Esta parte ya no es una cuestión de que yo esté de alguna manera tolerando, es una parte que puedo asumir perfectamente, la que está en verde. La parte que está en medio es la parte que hace referencia a mi tolerancia, a lo que yo tengo que ir vigilando y soy capaz de soportar. La tolerancia puede estar influenciada por requisitos legales o reglamentarios, evidentemente. O sea, hay límites, hay umbrales que me determinarán cuándo puedo estar aquí dentro o no. Lo que sí que es muy importante, que quiero que se entienda, es que fijaros que hemos empezado con una matriz, con un mapa de calor limpio, pero que estamos viendo que a partir de este mapa de calor vemos probabilidad, vemos consecuencias, vemos nivel de riesgo, que es esta parte de magnitud. Estamos viendo cuál es la capacidad de esta organización, estamos viendo cuál es la tolerancia y finalmente vamos a ver también cuál es el apetito, otro de los grandes conceptos de la gestión del riesgo. El apetito es la cantidad y tipo de riesgo que una organización está preparada para buscar o retener. El apetito al final es todo lo que yo estoy capacitado para buscar o retener. Ahora veremos que hay una parte, que es esta de aquí, que es la que determina dónde acaba mi capacidad y por lo tanto todo lo que caiga aquí no va a ser interesante. El apetito, y aquí hay digamos, un pequeño error tipográfico, el apetito no incluye la parte roja, O sea, tendríamos que tener esta raya negra de aquí,
La tendríamos que tener aquí. El apetito no deja de ser la suma de la tolerancia más la zona de capacidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el apetito al riesgo. ¿Por qué digo que esto es un apetito que solemos llamar cuando trabajamos en este tipo de mapas simétrico? Pues bueno, pues porque hay tanta zona de rechazo al riesgo como zona de aceptación del riesgo. Esto normalmente en las organizaciones no sucede así, porque las organizaciones no son simétricas en relación al apetito al riesgo. Yo podría encontrarme perfectamente una organización que fuera de este tipo de aquí. Esto se corresponde más con la realidad que esto de aquí. Normalmente, organizaciones 100% simétricas hay las mínimas. Lo normal es encontrarme que las empresas o tienen mucha aversión al riesgo, en lo que si yo tengo mucha aversión todo lo va a considerar intolerable y todo estará fuera de esa capacidad que tiene. Es decir, si yo soy una empresa, por ejemplo, que tengo muy poca capacidad económica y muy poca solvencia, todos los riesgos financieros, cuando yo creo un mapa de calor, deberían caer en zona roja. ¿Me entendéis el motivo? ¿Por qué? Porque son cosas que yo no me puedo permitir, que están más allá de mi capacidad. Por lo tanto, mi zona roja será mucho más grande que la de otra empresa que esté analizando riesgos financieros y que sea pues, enormemente solvente. Lo que quiero decir con esto es que no nos quedemos, que es uno de los grandísimos errores que se cometen, con que un mapa de riesgos es un mapa con esta estructura perfectamente simétrica, en la que tenemos la misma área de capacidad o de tolerancia o de apetito en general. No, aquí cada uno debe determinar cuáles son esas áreas. ¿Y cómo sé yo cuántos, cuántos cuadraditos poner en rojo o en verde? Eso precisamente son los criterios de riesgo. Los criterios de riesgo son los que me determinan qué área o qué superficie en el mapa de calor va a tener un color u otro. Porque el criterio de riesgo me va a decir cuando la probabilidad sea alta y la severidad sea media, esto es intolerable para el apetito 2, para esta empresa. Pero para esta empresa, cuando sea 4 y 2, pues, perdón, cuando sea 4 la probabilidad y en este caso decía 3 la severidad, pues ya no me va a ser inaceptable, me va a salir dentro del nivel de tolerancia. ¿Por qué? Pues lo que decíamos, puede ser mucho más solvente la empresa 1 que la empresa 2, o puede estar en un contexto diferente. Espero que se entienda muy bien este tema. Hacer un mapa de calor no es hacer simplemente una matriz de 5x5 y poner probabilidades y severidades. Es pensar que aquí dentro está toda la política de gestión y de consideración del riesgo de la empresa. Está la capacidad, la tolerancia, el apetito, el nivel, los criterios, la probabilidad y las consecuencias. Y esto para mí es lo que más valor tiene de poder entender lo que es una matriz, lo que es un mapa, perdón, de calor. Dicho esto, vamos a hacer una última aproximación al concepto este de probabilidades y severidades. Esto ya está más relacionado con el caso práctico que habéis desarrollado últimamente. La idea es la siguiente. Lo que se pretende con ese caso práctico y que exponemos aquí es lo siguiente. Una matriz, fijaros que esto es como si fuera un mapa de calor, pero ya no hay rojos y ya no hay los verdes y los naranjas. Lo que intentamos aquí es decir, bueno, cómo se comportan los eventos en función del punto de consecuencia y de probabilidad en el que se encuentran. Una cosa importantísima que me he olvidado de decir. Aquí he puesto probabilidad en este eje, severidad en este, pero puedo poner probabilidad, me parece que lo habíamos visto en alguno de ellos. A ver si era aquí. No. Puedo ponerlo al revés, puedo poner probabilidad abajo y severidad en columna. Puedo poner lo que he dicho antes, escalas que sean etiquetas lingüísticas, o puedo poner escalas numéricas que vayan del 1 al 5 o del 1 al 10 o del 1 al 100, me da lo mismo. Me da lo mismo, a ver, hasta cierto punto, como más discretizada esté la escala, es decir, menos intervalos tenga, pues menos sensibilidad va a tener mi mapa de calor. Evidentemente, si yo tengo solo un mapa de 2x2, pues los niveles de riesgo van a caerme solo en una de las 4 opciones. Por lo tanto, yo solo puedo tener como máximo 4 criterios. Que esté muy mal, que esté más o menos mal, que esté muy, muy bien y que esté de aquella manera. Entonces, como mayor número de cuadraditos hay aquí dentro, es decir, como mayor número de celdas, mayor sea la matriz M por N, mayor grado de sensibilidad tengo yo para luego poder discernir qué riesgo es más importante que otro o más tolerable que otro o menos asumible que otro. Entonces, esto también tenemos que ser muy conscientes cuando
cuando yo trabajo con matrices en las que todos los riesgos identificados son más o menos muy probables y con altas consecuencias, lo que me voy a encontrar es que me van a caer dentro de este cuadrante todos los riesgos. ¿Qué pasa si me caen todos dentro de este cuadrante? Que yo solo tengo un solo criterio para todos ellos. Por lo tanto, este mapa de calor, a efectos de priorizar, que es para lo que me debería servir, no tiene utilidad. ¿Qué es lo que debería hacer en estos momentos? Pues es separar este cuadrante y crear una nueva matriz. O eso, o esta probabilidad de 1 a 5, llevarla de 1 a 10, o de 1 a 20, o de 0 a 1, pero de 0,05 en 0,05. Espero que se haya entendido bien este concepto, ¿eh? Bien, dicho esto, ahora en este caso he puesto la probabilidad así, las consecuencias. De esta manera, lo que quiero que se entienda perfectamente es que esta región A es una región de altísimas probabilidades y altas consecuencias, ¿eh? Fijaros que algo que sucede más del 60% de las veces no es un riesgo, es una cosa ineficiente, es algo que en la empresa me va a llevar a la ruina, independientemente de que pueda tener estas consecuencias o de que pueda tener consecuencias altísimas. Algo que tenga consecuencias de uno, pero que suceda el 60% de las veces, o sea, de cada 10 días, 6 me pasa, es un problema. Aquí, en toda esta franja de aquí, no vamos a trabajar los riesgos. Aquí el riesgo no va a ser identificado. Y es lo que nos pasa cuando hacemos estos mapas de calor, hacemos una buena identificación de riesgos y vemos que si utilizamos esta matriz, este mapa, perdón, de aquí simétrico, nunca caen riesgos aquí abajo. ¿Por qué nunca caen? Porque algo que sea muy, muy poco probable y además que no tenga ninguna consecuencia, pues es que yo no le estoy, de alguna manera, no le estoy viendo, ¿cómo os lo diría? No lo estoy identificando como un riesgo. Y aquello que es muy, muy alto y con muchas consecuencias, realmente si lo identifico y cae aquí, tengo un problema. Que tenga muchas consecuencias sí que es posible, pero que tenga muchas consecuencias y sea muy probable, es que es algo que ya tengo previsto que va a suceder, ya no es algo incierto. Entonces, realmente no deberíamos trabajar nunca con esta región de la matriz. Lo siguiente es la región B. Es una región de probabilidades que podrían ser altas o muy altas. Fijaros que 0,2 es una probabilidad alta. Claro que sí que es una probabilidad alta. Muchas veces pensamos que el tema de la probabilidad pues va en una escala, pues esto, de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y que el 0,2 es el doble de probable que el 0,4. O sea, matemáticamente podría decirse así, pero cuidado que no es lo mismo que algo suceda el 20% de las veces que suceda el 40%. Probabilidades de un 20% son probabilidades altísimas, que no nos deje engañar el número 0,2. Pues lo mismo, aquí es una región de ineficiencias también. La zona A es una zona digamos, de situaciones graves, críticas, inaceptables. La zona B es una zona de ineficiencias. No es un tema que esté asociado a incertidumbre. No hay incertidumbre con algo que pasa el 20% de las veces. Muy bien. En la C tenemos la región de muy bajas probabilidades y de muy bajas consecuencias. Es lo que os decía antes, en la zona verde que os enseñaba, en la que nunca vamos a identificar nada, porque lo que no pasa casi nunca y en caso de que pase no va a tener ningún efecto, no va a ser identificado. Por lo tanto, lo que hablábamos, no suelen caer nunca riesgos. Si veis mapas de riesgos por ahí, aquí abajo no caen nunca, no se ven. Y no caen nunca, ¿por qué? Pues porque precisamente no ha sido bien diseñada esta matriz, este reparto de colores. Y finalmente tenemos el D, donde hay probabilidades muy bajas y además las consecuencias empiezan a ser importantes. Aquí es donde se trabaja la gestión del riesgo, es la región de la verdadera gestión. Y lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a un plano de decir, bueno, voy a ampliar esto, que es donde yo realmente voy a trabajar. En probabilidades de 0,1 para abajo, en la que 0,1 sigue siendo algo alto, y en consecuencias de 6 para 10, para arriba, que son consecuencias que realmente tienen un impacto considerable. Dicho esto, tenemos que la E, la zona esta de aquí, que se correspondería con una zona en la que los seguros no son muy eficientes por un motivo, porque algo que sucede muy habitualmente, porque un 10% de veces ya es muchas veces, realmente tendrá una prima muy elevada si es que queremos tenerlo asegurado. O nos lo aseguran una vez, pero a medida que vayamos teniendo siniestralidad, pues evidentemente seremos penalizados. Por lo tanto, es una zona en la que debemos trabajar bien la mitigación y el tratamiento de los riesgos. Es la zona difusa entre ineficiencia y riesgo, entre incertidumbre y mala praxis. La zona F, que es esta de aquí, son probabilidades muy, muy bajas y con unas consecuencias, digamos, pues medias bajas, es donde mejor se puede aprovechar la retención del riesgo. Es decir, bueno,
son cosas que pasan muy, 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 muy de vez en cuando y el impacto que tiene pues tampoco es, digamos, crítico. Pues bueno, aquí podemos trabajar con el aceptar el riesgo. O sea, si yo no tengo más recursos para tratar riesgos, estos, los que me caigan en la zona F, son los que me puedo permitir de alguna manera retener. La zona G es en la que la gerencia de riesgos toma su máxima expresión. Es una buena combinación de prevención y transferencia. Aquí es donde el gerente de riesgos tiene que decidir qué compra, qué no compra, en qué condiciones lo compra. Es la de gerencia, la de que el comprador de seguros va a tener que trabajar prácticamente siempre. Y finalmente tenemos una zona H en la que se habla, y a ver, insisto, las líneas estas no son completamente rectas, son líneas difusas, a veces pues algo que esté por aquí puede ser más E que G, pero es para que tengamos una idea de cómo se reparten estos temas. Y la zona H, lo que decía, es la región en la que los seguros son normalmente más eficientes. Es en aquello que es muy, muy, muy poco probable, pero en caso de que se dé, tiene una siniestralidad, tiene una severidad o unas consecuencias muy importantes. Entonces, bueno, para las pocas veces que te da, lo poco probable que es, las compañías de aseguradoras suelen trabajar con primas pues muy aceptables para que en el caso en que a mí me suceda, pues bueno, me pueda quitar de encima el no hacer frente a unas consecuencias enormes. Y con esto quiero acabar ya la exposición. Fijaros que no ha sido un taller de cómo construir un mapa de calor en Excel, porque al final no sería más que crear una matriz de 5x5, de enseñaros a poner colores, sino que lo que hemos intentado es que quedara muy, muy, muy claro que más allá de esta matriz con colores, si lo sabemos interpretar, podemos tener todo un mapa de gestión de riesgos. Fijaros que ahora sí que he utilizado otra vez el concepto mapa de gestión de riesgos. ¿Por qué digo mapa de gestión de riesgos? Porque aquí yo tengo la capacidad, la tolerancia al apetito, tengo el nivel, tengo la magnitud, tengo la probabilidad y tengo pues todo lo necesario para empezar a tomar decisiones, pero de forma informada y en base a lo que realmente he analizado. Y bueno, dicho esto, agradeceros la escucha. Vamos a pasar ahora en estos 25 minutos que quedan pues bueno, a esta entrevista, preguntas, formato pregunta-respuesta que va a moderar Sergio Ruano. Pues Sergio, cuando quieras. Buenas tardes. Sergi, muchas gracias. La verdad es que la presentación ha sido excelente y has repasado muchos conceptos muy importantes. Bueno, pues por eso han pasado un montón de preguntas. Algunos asistentes me preguntan que si estará, bueno, tienen interés en volver a verla, entonces, bueno, les llegará en los próximos días. Entonces, si te parece, comentamos un poco las grandes preguntas que voy agrupando. Me preguntan varias personas que si el apetito el apetito se debe calcular para cada riesgo o si es solamente un apetito para toda la operativa de la empresa. Muy bien, es una excelente pregunta y algo que ya sabes que me gusta mucho insistir. Pensemos un poco, ¿tenemos el mismo apetito para cualquier tipo de riesgo en la empresa? Solo contestando a esta pregunta, es decir, no tiene por qué. El Claro, apetito al riesgo puede ser diferente para riesgos financieros que para riesgos per- de salud personal. laboral. Sí, sí. Claro, tú imagínate en seguridad y salud del trabajo, pues hombre, lo lógico sería que mi apetito, o sea, mi mapa de calor asociado a riesgos laborales tuviera mucho rojo aquí, ¿me entendéis? Esta Sí, parte que fuera lo más roja posible. ¿Por qué? Pues porque a la mínima que se identificara algo que tuviera cierta probabilidad, que ya sea media y unas consecuencias medias, pues bueno, pues ya para mí fuera inaceptable, o sea, que fuera más allá de mi capacidad. Eso, evidentemente, a lo que me lleva es a que pueda utilizar mapas de calor que incorporen diferentes tipos de apetito. Y esto, claro, esto ya forma parte de, digamos, de una segunda webinar. Es como representar diferentes dimensiones en una misma matriz. Pero la respuesta a la pregunta es no tiene por qué haber un solo apetito para toda la organización. Una de las cosas, por si sirve, y por apuntar solo cómo solucionamos este tema, una de las cosas que tú puedes hacer es, una vez ya has determinado la magnitud o el nivel de riesgo, imagínate que es alta por baja y te cae aquí, porque es 4 por 2 es un 8, nosotros lo que hacemos en ocasiones es decir, aquellos riesgos para los que yo tengo más aversión, imagínate que yo identifico un riesgo como 4 por 2 me da 8, pero que es un riesgo que pertenece a la dimensión riesgos laborales. Y yo determino que en riesgos laborales mi apetito al riesgo
tiene que ser menor. Es decir, tengo que ser más conservador. Pues, ¿qué es lo que hago? A todos los valores que estén dentro de la dimensión riesgos laborales, los multiplico, por ejemplo, por 1,2. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este 4 por 2, 8, se me va a quedar como 8 por 1,2, serían 8 por 2, 16, 8 unas 8 y una 9,6. Por lo tanto, seguramente el riesgo se me moverá a esta zona de aquí. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, Sergio? Sí, sí, perfectamente. ¿Me explico perfectamente? Una Aplicamos muy... aplicamos una corrección Sí, digamos que para podríamos no aplicar subestimarlos. un valor de corrección de Sí. apetito, lo podemos llamar así. Entonces yo tengo una misma matriz para todo el mundo, pero en vez de hacer 4 por 2 y ya está, yo hago 4 por 2 por el factor de corrección de la dimensión que yo trato. Cuando hablo Ujú. dimensión, hablo del tipo de riesgo. Sí, que puede estar Y esto es, asociado pues, a una zona geográfica, a un tipo de riesgo, es decir, el criterio es el cada uno de sí, la sí, empresa, sí, lo que sí, se o a determine, un claro. grupo de riesgos o a un riesgo concreto. Entonces la idea es esa, la idea es que yo puedo jugar con factores de corrección dimensionales para que todos los riesgos estén en una misma matriz. Entonces, en Perfecto. este caso que te comento, en el que si yo aplico factores de corrección para todos los riesgos que hay, sí que me puedo permitir tener una matriz completamente simétrica. ¿Se entiende? Ujú. ¿Por qué? Porque al final la capacidad que yo tengo va a quedar determinada por cómo he ido corrigiendo todos los riesgos. Todos aquellos que sean inaceptables ya se habrán corregido de forma que me caigan en esta zona roja de aquí. Perfecto. Sí, la idea es ir haciendo cada uno de manera local o particular y si como al final el mapa es para tomar decisiones y tenemos que reportarlo o reflejarlo en uno más grande para la dirección o para alguien que no ha trabajado, ha estado ahí en el día a día y bregando con ello y necesita una visión intuitiva, aplicamos los factores de corrección para poder meterlo dentro de un mapa general. Pero por un motivo, más que por un tema de decir, bueno, me queda mejor, me queda peor, es por lo que decía antes, por un tema de sensibilidad. Si yo Ujú. analizo, tú imagínate, esto al final no deja de ser una matriz de 5 por 5. Entonces, al final aquí acabo teniendo 25 posibilidades, o sea, 25 regiones en las que me puede caer un riesgo, ¿vale? Si yo incluyo en mi matriz de identificación de riesgos 200 riesgos, muchos cuadrantes van a tener más de 5 y quizás más de 10 o 20 riesgos. ¿Qué hago yo con un cuadrante como este de aquí, el 3-3, en el que me caigan 25 riesgos? ¿Cómo priorizo yo aquí dentro? Es muy complicado. Entonces, yo No te puedo... aporta nada, claro. No, no es que no me aporta valor a la toma de decisiones. Por lo tanto, tengo que jugar luego con factores de corrección o con factores de mayor sensibilidad en el posicionamiento de un riesgo. Y creo que Perfecto. este tipo de webinars, de talleres, en las que estamos viendo que un mapa de calor es mucho más que esto, es de enorme ayuda, porque realmente al final la utilidad está aquí, en cómo gestiono estos conceptos. Más que en poner una figura bonita de colores y los puntos dentro, el valor está aquí dentro. ¿Qué más tenemos por aquí, Sergio? Perfecto. Pues mira, nos comenta Humberto, nos dice que en los sistemas de gestión de normas ISO se establece que el apetito es el nivel por encima del cual se aplican controles o tratamientos y que no ha visto la definición dentro de la presentación. Vale, mira, en la definición que he puesto en la presentación de apetito al riesgo es la que considera ISO 31000 y la que se considera normalmente en todos los manuales y estándares o frameworks de gestión de riesgo, que es la cantidad y tipo de riesgo que una organización está preparada para buscar o retener. Entonces, la definición a la que hace alusión de sistemas de gestión, a ver, desconozco a qué sistema de gestión se refiere, pero si es a 9000 o 14000 o 45001, están referenciados al anexo SL y este mismo hace referencia a ISO 31000. Por lo tanto, el concepto de apetito al riesgo es esto de aquí, es la cantidad de riesgo que una organización está preparada para buscar o retener. Al final, visto gráficamente, el apetito sería todo lo que vemos aquí menos la zona roja, que coincide Perfecto. básicamente con la capacidad de riesgo de una empresa. O sea, yo todo lo que estoy dispuesto aquí a comerme, para entendernos, y más con la palabra, es el apetito. Lo de los controles, yo lo relaciono más, la definición que me has dicho, la relaciono más con una definición de tolerancia al riesgo. Es decir, todo aquello sobre lo que yo tengo que tener un control o una vigilancia, porque son riesgos que no superan mi capacidad, pero son riesgos que estoy tolerando, no simplemente aceptando. Pues fenómeno, yo creo que ha quedado claro. A ver, más preguntas. Nos comenta por aquí.
eh, Julio, que si los factores de corrección asignados deben sumar en conjunto al 100%. Aquí querría una aclaración, Julio, a ver si puedes especificarlo un poquito más. Sí, ya te entiendo. Fíjate, Julio, esto no se trata de un modelo de regresión lineal en el que la suma de todos me debe dar uno, porque al final lo que nosotros aquí tenemos es un modelo de selección. O sea, y es que es muy importante distinguir. Una cosa es cuando yo hago un análisis cuantitativo para definir cómo se reparten los pesos y poder tener una distribución exacta de todos y cada uno de los riesgos. Y otra cosa es cuando yo hago un análisis simplemente para priorizar y seleccionar. Entonces, a mí me da lo mismo que el primer riesgo tenga una unidad de riesgo, el segundo 100 y el tercero 10.000. Puede ser que un riesgo sea 10.000 veces más importante que otro. Por lo tanto, no hace falta que esa suma de factores, supongo que es a lo que te refieres tú, que a repartir los pesos de forma que la suma de todos los pesos de uno, no es una fórmula de un modelo lineal. Es simplemente un factor de corrección que me lleva al riesgo, a esa zona que se corresponde mejor con mi apetito. No sé si me he explicado Sí, suficientemente bien. Si tú, Sergio, lo has entendido, sí, que también sí, te sí, gustan sí, sí, estos temas, sí, exacto. Es pues la la pregunta, manera. la pregunta es muy pertinente y muy adecuada, ¿eh? Es decir, bueno, tiene que ser 0,2 por riesgos financieros, más Mira, 0,3 por riesgos ambientales, más mira, 0,5 por otros riesgos. No tiene por yo, qué. a mí esto me parece, el otro día lo comentábamos, es cuando hacíamos la comparación de riesgos objetivos y subjetivos. Es decir, es posible que objetivamente un riesgo sea equiparable a otro. Es decir, no sé, tienen quizá, puede ser, voy a decir una barbaridad, pero quizá la indemnización para una empresa de que un operario tenga una lesión, pues se valore en 300.000 dólares. Y también tiene el mismo valor que se incendie una nave industrial. Sin embargo, aunque objetivamente el precio es el mismo y el impacto es el mismo, subjetivamente es intolerable que alguien tenga una lesión. Por tanto, le pongo un factor de corrección para que se dispare totalmente y ese riesgo sea intolerable para nosotros. Perfecto. Y sí, sí, y fíjate que además, eso lo has dicho perfectamente como ejemplo, serían los dos que de probabilidad media y consecuencias altas. Entonces me caerían los dos en este cuadrante de aquí, pero es que no es lo mismo. Claro, es un claro ejemplo, algo que vemos mucho en el máster, cuando los riesgos subjetivos son mucho más importantes que los objetivos. Sin embargo, bueno, pues todos tenemos la tendencia siempre a pensar que cuando algo es objetivo, pues lo tenemos que tener al pie de la letra. Bueno, vamos a Podemos, seguir con. podemos decir que, si te fijas, el apetito es el todo. La forma en la que yo distribuyo los colores es la forma que me dice el apetito global de la organización. ¿Me entendéis? Ujú. Aquí tengo dos empresas con dos apetitos distintos. ¿Por qué son dos apetitos distintos? Porque tienen configuraciones de colores distintas. Esta de aquí representa una mayor aversión al riesgo. Se ve una empresa más conservadora, porque lo que me está diciendo es que hay mucha más región en la que realmente el riesgo es inaceptable. ¿Se entiende? Entonces, al final, lo que yo tengo que hacer luego es decir, bueno, dentro de que hay más región y que soy más conservador, ¿cuándo un riesgo va a llegar hasta aquí? Va a depender de su probabilidad, de su consecuencia y también va a depender del apetito concreto que la organización tiene para ese tipo de riesgos. Porque yo puedo ser una empresa conservadora en general, pero ser impecable o implacable con los riesgos laborales o con los riesgos ambientales o con los riesgos financieros. Normalmente es más hacia el riesgo financiero. Normalmente la empresa tira más a multiplicar por 1,07 o por 1,1 el riesgo financiero para que se conviertan en riesgos más intolerables. Pero bueno, lo que es importante es que nos quedemos, fijaros cómo con una matriz como esta podríamos estar hablando horas de gestión de riesgos, más allá de ubicar puntos en el espacio. Más cositas, Sergio. A ver, mira, a ver, tenemos por aquí, nos pregunta un asistente que cómo tratar los riesgos que caen en la zona roja si no podemos reducirlos. Claro, Bien, es. Eh, fijémonos en una cosa. Que algo te caiga en una zona roja quiere decir que tiene muy alta probabilidad y muy alta consecuencia. Lo primero que tenemos que decir es a qué escala estamos trabajando. Y ahora permitirme que vaya a esto de aquí. Si yo estoy trabajando en esta escala de aquí, evidentemente lo único que puedo hacer es esperar a cerrar la empresa. ¿Por qué? Porque no tengo ni capacidad de transferencia, algo que ocurre mucho.
y tiene consecuencias altísimas, no me lo va a asegurar nadie, ¿me entendéis? Ahora, vamos a hablar de si ese muy alto y con muchas consecuencias no se refiere a esta matriz ABCD, sino que se refiere a la matriz EFGH. Estamos hablando de algo que tiene muchas probabilidades y muchas consecuencias, siendo las probabilidades bajas. Lo que decía antes, tenemos un problema en esta zona E. Los seguros pueden ser también poco eficientes. Entonces, aquí no tenemos más remedio que eliminar el riesgo o esperar a que acabe siendo una A, es decir, una zona de muerte inminente. Pues no hay otra. Todo lo que yo no puedo eliminar lo debo mitigar y lo que no puedo ni eliminar ni mitigar lo debo transferir. Y esta es una regla de la gestión del riesgo. Por lo tanto, si algo me cae en la zona muy alto, vamos aquí, alto, muy alto, tengo que trabajar para mitigarlo, para minimizarlo, para eliminarlo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Yo creo que ha quedado muy clara la explicación. Es que Mira, claro, es decir, bueno, y si me cae aquí y no hago nada, pues bueno, que sepas que estás expuesto a consecuencias muy altas. Entonces, bueno, luego ya repercutirás esas consecuencias. Y mira, permíteme sí, una aclaración, ¿eh? Y esto lo dejo para que reflexionen también todos los asistentes. Fijaros que yo aquí no hablo, y esto es algo muy, muy particular, pero es muy consciente. Veréis que no pongo consecuencias, hablo de severidad. Porque una cosa es el impacto que tiene el evento y otra cosa serán las consecuencias. O sea, yo puedo tener un impacto de 3 millones de dólares con cero consecuencias. ¿Me entendéis? Si soy una multinacional que factura miles de millones de euros, pues 3 millones, plim. La severidad es 3 millones. El impacto es de 3 millones. Ahora, las consecuencias no tienen por qué ser críticas. Por lo tanto, lo primero siempre es trabajar con severidades. Luego ya analizaremos de lo que está aquí qué consecuencias puede tener. Y esto lo explicaba al principio, ¿eh? Es algo un poquito más rebuscado, pero al final es lo que le da valor al profesional en gestión de riesgos, el saber trabajar todos estos conceptos con una matriz de 5x5. Perdona, exacto, sí, Sergio. al final, sí, que realmente es el trabajar. Cuando estás, es decir, el reportar y el informar en gestión de riesgos es lo que venimos viendo, que bueno, que es un reporte, está muy bien para tomar una decisión, pero donde se obtiene el valor, donde se saca todo el rendimiento, es en todo este trabajo y en todo el razonar y el ver exactamente cómo se mueve la compañía y qué medidas hay que tomar. Luego otra Entonces, cosa muy importante, claro, yo ya muy rápidamente he dicho, no, es que no puedo hacer nada. A ver, no puedo hacer nada siempre y cuando quiera mantener ese perfil de apetito al riesgo. Ahora, si yo cojo y toda la zona roja me la llevo a esta puntita de aquí, automáticamente los riesgos acaban de ser inaceptables. Acaban de dejar de ser inaceptables, ¿me entiendes? ujú, Si yo me llevo la sí, zona rojita solo a esto aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues ha cambiado mi apetito al riesgo, es decir, que me la juego a todo. Lo que no puede ser es no ser consecuente con el apetito y con las medidas que yo luego tomo. Si algo me cae en el rojo y este es mi criterio, yo tengo que actuar en consecuencia. Y si no puedo actuar, entonces tiene que cambiar mi perfil de apetito al riesgo. Listo. perfecto. Bueno, ya hemos visto el tema de zona roja. A ver, nos pregunta Camilo, en una valoración de riesgo residual, ¿es necesario tener en cuenta la valoración o efectividad de una acción de mitigación en el cálculo, teniendo en cuenta que la acción de mitigación no se ha ejecutado? Es decir, nos está preguntando si cuando, me imagino que es que estamos, La primera parte la he entendido, pero teniendo en cuenta que la acción no se ha ejecutado. Es decir, cuando yo propongo una acción que creo va a tener determinadas consecuencias. sí, sí, supongo que no se ha aplicado esa acción para mitigar y que no se ha materializado el riesgo. Pero bueno, yo entiendo la pregunta eso, como que la acción no se ha ejecutado, la acción de mitigación. Y la pregunta inicial es cómo cuantifico, ¿no? Exacto, no, que si cuando creamos la matriz tenemos que tener eh, ya tenemos que tener en consideración la acción de mitigación o esta acción de mitigación es posterior a hacer el mapa de calor. Vale, no, mira, puedes hacer dos cosas. La primera es, tú haces tu matriz y posicionas a día de hoy, a día de identificación, cada uno de los riesgos según su nivel y aplicando el factor de corrección que consideres. Ahora, a partir de aquí, vamos a hacer un plan de tratamiento.
cada acción de tratamiento, ya sea de mitigación, de eliminación, de lo que sea, va a tener unas consecuencias sobre el nivel de riesgo. Es decir, si yo tenía un punto, vamos a hacerlo para que nos quede fácil, imaginaros un riesgo que lo teníamos en esta O de aquí de tolerancia, ¿bien? Y yo, para este riesgo que me cae aquí en esta O de tolerancia, de probabilidad media, hay de probabilidad baja y de, perdón, estoy fino, de probabilidad media y de severidad baja, propongo pues una acción, digamos, de mitigación que haga que, por ejemplo, las consecuencias no pueda, de alguna manera, no pueda minimizarlas, pero sí que pueda de alguna manera abordar que la probabilidad de ocurrencia sea más baja y por lo tanto pase de media a baja. Lo que normalmente se hace, que gráficamente funciona muy bien, es hacer otro mapa de calor en el que mediante líneas como vectores posiciono cada uno de los riesgos en situación sin tratamiento y con tratamiento. Aquí tendríamos una flecha que me bajaría hasta aquí y me pondría el riesgo. Otros riesgos me podrían ir desde aquí, por ejemplo, muy alta, que lo que tengo que hacer yo al final es eliminar ese riesgo. Si mi acción es eliminar, por ejemplo, la fuente de peligro, la fuente de riesgo, el vector me iría de aquí hasta la punta esta de aquí, que sería un cero eliminado. ¿Se entiende? Yo puedo trabajar vectorialmente cada uno de los riesgos para ver cómo se me mueven en el espacio una vez he hecho ese tratamiento. Sí que es verdad que no deja de ser una predicción. Yo creo que si hago tal cosa, como lo que hago es bajar la probabilidad, me voy hasta aquí. ¿De acuerdo? Una flechita que me bajaría hasta aquí. Es muy útil para ver qué grado de efecto se espera que tenga un plan de acción. Porque a veces, cuando yo he establecido un plan de acción en el que digo, pues mira, voy a eliminar esto, voy a tratar esto, voy a mitigar esto, voy a transferir esto, lo más normal es que no haya recursos para todo. Y por lo tanto, voy a tener que elegir entre aquellas medidas cuya magnitud de su vector, comparado con la matriz a posteriori, sea mayor. Es aquel que me permita, por un lado, ir de lo más negativo a lo más positivo y, por otro lado, lo que tenga una magnitud de flecha más larga, porque es aquello que, bueno, en relación a la inversión que se corresponde, ¿eh? Lo que tengo que buscar es ese efecto coste-beneficio. Pues aquí sería lo mismo, es un efecto coste-beneficio. El coste es lo que me cuesta el tratamiento, el beneficio es la magnitud de ese vector, o sea, cuánto recorrido me permite hacer hacia la zona verde esa actuación. No sé si he dado respuesta exactamente a lo que pedía, pero bueno, va por aquí la cosa. Sí, 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 sí. Yo creo que es muy importante crear un mapa de calor post-tratamiento. Exacto. Bueno, es una manera de poder tener y ver intuitivamente y bueno, y en la práctica cómo puedes actuar sobre el riesgo. Es decir, tienes una visión previa, actúas, haces una previsión y tomas tus decisiones. Y luego, posteriormente, probablemente una vez que se ha hecho, tendrás que hacer otro mapa de calor para ver si todas tus predicciones han sido acertadas y para ver una fotografía real de cómo han funcionado este tipo de medidas de mitigación. Claro, luego la tercera derivada, evidentemente, es pues ya cuando puedes estimar realmente el impacto de una medida de mitigación y lo comparas con esa magnitud que tú tenías esperada. Es decir, bueno, yo creía que me iba a pasar desde aquí hasta aquí, pero lo que veo es que me ha pasado desde aquí hasta aquí abajo del todo. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, Sí, esto a es ver, siempre lo decimos en todos los cursos, Sergio, ya lo sabes, que la gestión del riesgo es un proceso vivo, completamente vivo. Lo importante es totalmente que con las iterativo y herramientas que que no para. tengamos, es eso, y que con las herramientas que tengamos seamos capaces de trabajar y sobre todo de informar a quien tiene que tomar decisiones. Porque el gestor de riesgos normalmente no decide. El buen gestor de riesgos debería ser capaz de presentar una información muy bien analizada para que el decisor, en base a sus creencias y sus preferencias, tome la decisión más oportuna. Y enseñarle que si se la quiere jugar o no quiere invertir en medidas de mitigación, lo que está haciendo realmente es llevar esta zona roja más arriba. Pues bueno, pues tiene más apetito el hombre. ¿Me entendéis? O la mujer, vamos. Al Sí, final sí. no es otra, es decir, oye, que usted quiera asumir todos los riesgos, no se preocupe, yo estoy aquí para analizar y para posicionar en un eje de ordenadas y coordenadas los riesgos. Quien define la cantidad de rojo y de verde que hay. Ahora, lo que no puede ser es que usted me diga que quiere todo verde sin gastar un duro. No, oiga, eso no puede ser. Es inviable. Claro. Y si lo Sí, puedes además que los demostrar, recursos siempre son limitados los recursos y entonces pues hay que tomar decisiones. De eso se trata un poco, de hacer todo más eficiente y más eficaz posible. pero fijaros la diferencia de todo lo que estamos explicando hoy
respecto a lo que es un mapa de calor tradicional de 5x5 simétrico, en la que simplemente posicionamos puntitos en el Excel, ¿no? Es que es algo que va muchísimo más allá y que estoy convencido de que esta webinar os habrá ayudado a abrir mentes. Sí, mira, ¿Qué más cositas bueno, tenemos por ahí, Sergio, nos quedan un para...? par de minutos. Es que nos hace Julio la pregunta de la semana, la pregunta de la quincena. En situaciones como las que atravesamos del COVID-19, que está generando un impacto en muchas empresas, ¿cómo podemos estimar la probabilidad de ocurrencia? Es Bien, la pregunta de la semana. vamos a ver, esto yo, y además ya sabes, Sergio, que estuvimos hablando hace poco Sí, del artículo que estábamos escribiendo. Primero, que el COVID-19 a algunos tachan de cisne negro como un evento de muy, muy, muy baja probabilidad y de altísimas consecuencias, y que nosotros ya, bueno, ya lo hemos hablado, Sergio, no lo vemos así. O sea, la probabilidad de ocurrencia era muy elevada. Si tú te ibas leyendo los Global Reports o del Risk Global Reporting de la Fundación Internacional de Riesgos Globales, ya se veía que uno de los más probables era la ocurrencia de una pandemia. Entonces, ¿qué era probable? Seguro. ¿Que la gente solo trabaja como probable lo que ve en el día a día? Pues también es verdad. Entonces, ¿cómo estimar la probabilidad? Pues no era más que por histórico y por el entorno en el que vivíamos. Imaginaros ahora, muy, muy rápidamente, y ya que me has hecho la pregunta, Sergio, pues vamos a aprovechar. ¿Cuáles son las fuentes de riesgo y las fuentes de peligro para que se produzca una pandemia? Primero, lo que os decía, primero tiene que haber un reservorio de un virus capaz de hacer daño a la especie humana. Pues bueno, de estos en Asia hay a patadas. De hecho, el mayor reservorio no está en murciélagos, como se dice, sino en dromedarios. Y en Asia hay muchísimos coronavirus o virus de temas digamos, de infecciones más respiratorias que viven en este tipo de reservorios. O sea, normalmente está el que, digamos, se dedica a criar y vivir con el virus, que suelen ser los murciélagos, y luego están pues otros animales que en su día se dijo que si el pangolín, que si el mono, como habréis visto en todas las películas sobre el ébola, etcétera. Entonces, debe haber un reservorio, debe haber un virus allí que esté vivito y coleando en algún vector, en alguna gente, pero tienen que pasar a otras cosas. Para que haya una pandemia, pues tenemos que vivir en un entorno de movilidad geográfica muy elevada. Es decir, en el que, claro, si la gente solo va en carro, y aún así las pandemias en el siglo pasado o hace 2 siglos existían, o sea, cada 100 años tenemos una pandemia. Imaginaros ahora con el nivel de movilidad que hay. Al final es cuestión de tiempo que el virus pase de un agente reservorio a un vector y de un vector al hombre. No hay otra, no es algo que tú puedas evitar. Bueno, podrías evitar diciendo, bueno, pues prohibimos que en toda Asia se coma carne que no haya pasado por un sistema de calidad alimenticia o alimentaria. Sí, pero a ver cómo controlas hoy en día esto en Asia. Luego, la otra fuente de riesgo es la movilidad. En el mundo en el que nos movemos, la movilidad es bestial. Por lo tanto, la probabilidad de que si algún día un virus saltaba a un hombre, ese virus acabará repartido por todo el mundo, era una probabilidad altísima. Se me va entendiendo, ¿no? ¿Por dónde voy? sí, sí, sí. El risk Solo driver. era cuestión de tiempo. Vale, pues voy muy rápido. El risk driver al final es el momento en el que ese pangolín, ese dromedario, ese monito, lo que sea, le pasa el virus al hombre. En este caso tenemos probabilidad alta. Si lo hubiéramos tratado a priori, o como lo venían tratando el Global Reporting, la probabilidad era alta. Otra cosa es que la gente no ha hecho ni caso. Y ahora es donde voy a los mapitas estos de nuevo. Las consecuencias. Fijaros en una cosa muy importante, y con esto os lo dejo para reflexionar. Vuelvo a la diferencia entre impacto y consecuencias. El impacto están siendo las muertes que tenemos ahora, está siendo la cantidad de negocios que tienen que cerrar, está siendo la cantidad de empresas, de aerolíneas, por ejemplo, que lo están pasando mal, porque no hay vuelos ni hay nada, están siendo la cantidad de ERTES, o sea, de expedientes de regulación de empleo temporal, la gente que se está yendo a calle, eso es el impacto. Las consecuencias todavía no las hemos visto, y lo que deberían estar haciendo ahora las empresas es un análisis de consecuencias, que también estamos viendo que no se hace. Es decir, bueno, el impacto que estoy sufriendo ahora, ¿qué consecuencias va a tener? Eso también es gestión de incertidumbre. ¿Qué va a pasar dentro de unos meses? Porque al final se va a contener esta epidemia, se va a contener, se va a acabar el reservorio, porque son virus normalmente estacionales. Entonces, en este sentido, me gustaría que quedara muy claro que era previsible, muy previsible. Los planes de contingencia no estaban preparados y lo estamos viendo,
Pero lo importante, ya que hemos aprendido de ello, es trabajar ahora el análisis de consecuencias. El impacto lo estamos viendo, las consecuencias todavía no las hemos visto. Bien. Fenómeno. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho un exceso de 5 minutos. No sé, vamos a contestar una última pregunta o cerramos ya. A ver. Yo creo que ya cerramos la Cerramos, última. esperamos que os haya gustado a todos y bueno, a vuestra disposición. Como os ha dicho Sergio, recibiréis todos los que habéis asistido y los que estaban inscritos un correo electrónico con un enlace al vídeo para que lo podáis ver las veces que queráis. Ha sido un Muy bien. placer, como siempre. Un Muy bien. abrazo muy fuerte a todos y cuidaros sobre todo. Perfecto. Un saludo a todos y nos vemos en siguientes ediciones. Muy bien, Gracias a hasta todos. luego. Hasta luego.